Bien. Axel Alvarado, Presente. Ashley Aponte, Presente. Carlos Arámbulo, Presente. Ashley Arteaga, Presente. Catherine Bonilla, Presente. Karen Bravo, Presente. Diego Bravo, Presente. Luciano Burgos, Presente. Nebraska Calle, Presente. Sergei Centeno, Presente. Marjorie Chacón, Presente. Ghislaine Chilán, Presente. Leandro Duerto, Presente. Noemí Espinosa, Presente. Roberto Figueroa, Presente. Jofre Guamán, Presente. Steven Guerrero, Presente. Valentina Gutiérrez, Presente. Doménica Guzmán, Presente. Francesca Lozada, Presente, señorita. Buenas tardes. Damaris Lucas, Presente, licenciada. Jessica Manzano, Presente. Ashley Marchena, Presente. Cristel Martínez, Mónica Martínez, Presente, señorita Paz y bien. Yoila Morán, Señorita, disculpe que yo entré un poquito Presente. tarde, es que tenía problemas con el internet. Y que se me iba y se me venía la luz, entonces se iba al internet. David Mejía, Presente. Leonel Mota, Presente. Cristian Ortega, Presente. Adrián Paguay, Presente. Adamaris Peralta, Presente. Brittany Plaza, Presente. Alan Torres, Presente. Doménica Viejó, Presente. Milena Villegas, Presente. Bien, entonces tenemos 4 ejercicios preparados, pero solamente íbamos a avanzar creo con no teníamos 3 ejercicios, porque solamente en la clase avanzamos con los 2 primeros, y que podemos avanzamos con el tercero porque cada ejercicio tiene diferentes enunciados, todos están relacionados con el tema de funciones de proporcionalidad directa. Van a consistir en completar una tabla, en seleccionar una expresión algebraica, en evaluar una función. Entonces, todos estos procedimientos que ya nosotros los hemos estudiado en el transcurso del parcial 3, también reconocer gráficas. Y hoy nos vamos a centrar específicamente en las funciones de proporcionalidad directa. Bien, el primer ejercicio nos dice, el armado de una bicicleta fija demanda 16 tornillos con sus respectivas tuercas. Lucas, quien arregla las bicicletas, intenta elaborar una tabla que le permita saber qué cantidad de tornillos necesita para armar cierto número de bicicletas. Se nos pide en el literal A que completemos la tabla, donde se nos da la variable cantidad de bicicletas y tenemos que determinar, según el número de bicicletas que él tenga que arreglar, cuántos tornillos va a necesitar. Utilizando el dato de que para armar una bicicleta se necesitan 16 tornillos. En el literal B nos dicen, si cada caja de tornillos en las que compre Lucas contiene 100 unidades, entonces, ¿cuántas bicicletas puede armar utilizando solamente una caja? Y nos pregunta si le sobran tornillos y cuántos le sobran. En el literal C, se nos pregunta cuál o cuáles de estas fórmulas permiten calcular la cantidad T de tornillos necesarios para armar una cantidad B de bicicletas. Bien, entonces podemos empezar con el literal A. En el enunciado se nos dice que para armar una bicicleta se necesitan 16 tornillos, ¿verdad? Ese valor, ese dato de 16, ¿qué representa? ¿Y cuáles son las variables que se relacionan en este primer ejercicio que se muestran en la tabla adjunta?
Sería 16 sobre X. Ya, a ver, vamos a empezar con el literal A. En el literal A se nos pide que completemos la tabla adjunta, ¿verdad? En el enunciado está la información necesaria para ir determinando los demás valores. Partimos del dato de que para arreglar una sola bicicleta necesitamos 16 tornillos. Entonces, con ese dato nosotros podemos ir relacionando, ¿verdad? Si para una bicicleta se necesitan 16 tornillos, entonces para dos bicicletas, ¿cuántos tornillos se necesitan? Y podemos ir completando los valores de cantidad de tornillos de la tabla para la cantidad de bicicletas dadas, utilizando este dato de aquí. Entonces ustedes están planteando una relación de proporcionalidad, ¿verdad? ¿Esa relación de proporcionalidad será directa o será inversa? ¿Qué sucederá? Si usted necesita reparar o armar más bicicletas, va a necesitar mayor cantidad de tornillos, ¿verdad? Por lo tanto, las magnitudes, a medida que una aumenta, la otra también, ¿verdad? Entonces, esa es una relación de proporcionalidad directa. Señorita, esto de aquí se copia. Sí, yo les recomiendo que en sus apuntes vayan anotando la solución o el procedimiento. A pesar de que los enunciados y los literales ya están Señorita, escritos. estos problemas son como guía para el examen. Correcto, estamos recordando y viendo más variedad de aplicaciones que pueden tener Licenciada, sistemas de las funciones de proporcionalidad directa. Dígame. pero el documento que usted nos ha enviado ya está resuelto. Ya, ese fue el archivo que estuve trabajando con los estudiantes del paralelo anterior. Lo que sucede es que yo el archivo básico, o sea, sin resolver, lo convertí en PDF y lo envié por el chat, porque a veces por el chat, cuando quiero enviar archivos de Word, no me permite. Entonces lo compartí en PDF, pero el problema ahí con PDF es que ustedes no lo pueden editar, ¿verdad? Entonces, en este momento, para evitarme nuevamente el inconveniente de que tenga un archivo PDF que no lo puedan editar, les compartí el de Word. Pero sí, ya estaba, la verdad es que se me pasó por alto eliminar el procedimiento que habíamos realizado con el paralelo anterior del ejercicio 1 y del 2, que eran los que habíamos resuelto, y por eso les mencionaba que el 3 probablemente no lo alcancemos a resolver porque se toma algún tiempo en ir resolviendo. En todo caso, si ustedes ven un ejercicio que ya se encuentra resuelto o no, la intención de las clases es, yo tengo conocimiento de las tareas suyas que he revisado, que no todos los estudiantes tienen aún ni el entendimiento ni el dominio del tema. Entonces, si usted es uno de esos estudiantes, aprovechen la clase y la explicación para despejar sus dudas. ¿Ven? Entonces, vamos a continuar con la resolución del ejercicio. Entonces, planteando esas relaciones de proporcionalidad directa, podemos ir calculando para diferentes cantidades de bicicletas, ¿verdad? Cuántos tornillos se van necesitando, sabiendo que para uno solo se necesitan 16. Bien, entonces para determinar la cantidad de tornillos para reparar dos bicicletas, ¿qué operación realizan ustedes con este dato de aquí y con la cantidad de bicicletas para determinar la cantidad de tornillos? Una multiplicación. Correcto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque primero definimos que la relación de proporcionalidad entre estas dos variables, cantidad de bicicletas y cantidad de tornillos, es directa. En esa parte de los trabajos grupales que estuve revisando, aún existe mucha confusión en cuanto a las proporcionalidades directas e inversas. Y es algo que debería estar bastante claro hasta este nivel, porque fue algo que lo han estudiado en el nivel de primaria y lo estuvimos viendo en el curso de nivelación
lo estuvimos mencionando también en este tema de funciones. Cuando una magnitud incrementa y la otra también tiende a incrementar, o cuando una magnitud disminuye y la otra tiende a disminuir, hablamos de proporcionalidad directa, ¿verdad? Mientras que si una incrementa y la otra disminuye, esa es una proporcionalidad inversa, pero siempre se tiene que hacer este razonamiento para saber. Esta parte pues es bastante lógica, ¿verdad? Si necesito armar más bicicletas, necesito más tornillos, pero no en todos los casos es tan sencillo de ver. Entonces, en este caso, correcto, ¿verdad? Y tenemos un coeficiente de proporcionalidad, que es justamente ese 16. Entonces, ese va a ser el factor por el cual vayamos a multiplicar la cantidad de bicicletas para conocer la cantidad de tornillos que necesitamos. Siendo así que para reparar 2 bicicletas necesitamos 32 tornillos, ¿verdad? Luego para armar 4 bicicletas, 64. correcto, ¿verdad? Tenemos 16 por 4, 64. Luego tenemos para 6 bicicletas, 96. 90. bien. Luego para 7 bicicletas, 112. 112. bien. Para 10 van a ser 160, para 12, 192. 192. y para 14, 224. 124. 124. Correcto, ¿verdad? Y ya tenemos lo que se nos pide en el literal A. Luego, en el literal B, se nos dice lo siguiente, que cada caja de tornillos de las que compre Lucas contiene 100 unidades. Se nos pregunta cuántas bicicletas puede armar utilizando solamente una caja. Nos preguntan si le sobran tornillos y cuántos le sobran. ¿Cómo ustedes de dónde pueden tomar la referencia para responder esa pregunta? Pueden observarla mediante el literal A, ¿verdad? Ven la cantidad de tornillos que se están necesitando dependiendo de la cantidad de bicicletas que se están reparando. Si ustedes saben que tienen solamente 100 tornillos, ¿para cuántas bicicletas les alcanza? Le alcanzará para arreglar 6 bicicletas y le sobrarán 4 tornillos. Correcto, ¿verdad? Si quisiéramos reparar 7, nos faltarían 12, porque solamente disponemos de 100. Entonces, para lo que nos puede alcanzar y que nos sobre, Para 3 bicicletas nos sobra 4. Le alcanzará para arreglar 6 bicicletas y le sobrarán Hay que 4 comprar 4 tornillos. Tornillos. ¿verdad? Van a sobrar 4. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, las funciones nos sirven para muchos propósitos, pero nosotros lo que debemos ser capaces es de utilizar la información que tenemos a disposición para relacionarla con lo que queremos. En el literal C, se nos pregunta cuál de estas fórmulas, de las 4 que observan ahí abajo, permiten calcular la cantidad de tornillos necesarios para armar una cantidad B de bicicletas, sabiendo que el coeficiente está dado en el enunciado es 16. Nos está diciendo que para armar una bicicleta necesita 16 tornillos y para armar 2 bicicletas tenemos que poner el doble o sumar y tener más 16 para tener para 2 bicicletas y así sucesivamente, aumentando la cantidad de tornillos que se necesita para cada bicicleta hasta llegar al resultado que queremos o que sea el mismo o que esté más o menos al alcance de 100 unidades que nos da la número B. Ok, ¿verdad? Tenemos las dos variables, la variable t y la variable b. Primero, nosotros definimos que esas dos variables se relacionan de forma directamente proporcional. Y sabemos que existe una estructura general para las funciones de proporcionalidad directa, ¿verdad? La variable dependiente es igual al coeficiente de proporcionalidad m multiplicado por una variable independiente.
En este caso, la variable independiente es número de bicicletas, B. La variable dependiente es cantidad de tornillos, T. Entonces, vamos a tener que T es igual a un coeficiente. ¿Cuál es ese coeficiente? 16. Multiplicado por la variable independiente sería B. Con lo cual, tenemos esta expresión. La expresión de T es igual a 16 por B, donde T es número de tornillos y B es cantidad de bicicletas. Bien, algo que no hay que confundir y que existe, he notado que existe mucha confusión en cuanto a las expresiones que dividen una cantidad para la otra. Dividimos solamente cuando identificamos que hay una relación de proporcionalidad inversa y lo que se divide es la constante de proporcionalidad para la variable independiente y eso es igual a la variable dependiente. Bien, entonces la expresión que nos permite calcular en este caso es T, número de tornillos, es igual a 16 por el número de bicicletas que se deseen reparar. Donde ya están definidas ahí las variables, ¿verdad? Ahora vamos con el segundo ejercicio. Nos dice, un parque de diversiones cobra una entrada fija de $100, más $50 por el ingreso a cada juego. Tenemos varios literales. El literal A nos dice, ¿cuánto dinero deberá llevar Trinidad si quiere ingresar a 7 juegos? El literal B nos dice, Joaquín ahorró $600 en sus vacaciones. ¿A cuántos juegos podrá acceder como máximo? Y el literal C nos dice, ¿cuál de los siguientes gráficos podría representar mejor la relación entre la cantidad de veces que se ingresa a un juego y el costo total a pagar? Y explicar por qué razón pues, estos dos gráficos, o alguno de estos dos gráficos, representa la relación entre estas dos variables. Bien, entonces, primero necesitamos definir cuáles son las variables y cuál es la forma en la que se establece el costo, ¿verdad? Vamos a tener que el costo total va a ser igual a la suma de dos valores. Un valor fijo, una entrada fija. ¿De cuánto es esa cantidad fija? Es de $100, es decir, eso lo va a pagar cualquier persona indiferentemente del número de juegos al que vaya a entrar, solamente es por la entrada. Pero ya por el uso de cada juego va a cobrarse un valor de $50 por cada juego al que se ingrese. Entonces, esta cantidad va a estar variando, ¿verdad? Porque depende de la cantidad de juegos. Entonces, aquí El costo total sería dependiente. correcto, el costo total es una cantidad dependiente y la cantidad El número de juegos la independiente. cantidad de juegos. Correcto. Entonces, el costo total va a ser igual a la suma de un valor variable, esa entrada fija de $100, más, perdón, de un valor fijo, ese valor de $100, más un valor variable de $50 por cada juego. Entonces necesitamos definir una variable para número de juegos y para costo total. Como acabamos de mencionar que una es dependiente y que la otra es independiente, nosotros ya sabemos usualmente con qué variables se representan a las dependientes y con qué variables se representan a las independientes. Bien, y tenemos un costo fijo. El costo fijo sería los $100. Correcto, ¿verdad? De 100. Y tenemos un coeficiente o una tarifa que va a ser igual a una tarifa por juego, que sería igual a Los $50 por $50 juego. por el ingreso a cada y juego. sus unidades van a ser $50, pero por cada juego. Mientras que el costo fijo simplemente son dólares. Aquí se encuentra la diferencia entre un coeficiente que no depende de otro valor y un coeficiente que sí depende de otro valor porque está relacionando dos magnitudes. Y vemos cuáles son las que relacionan. Dinero, que corresponde al costo, en dólares, y cantidad de juegos, que corresponde a la variable independiente. Bien, entonces a esa tarifa le vamos a tener que multiplicar por esa variable independiente, en este caso por el número de juegos, para que podamos
eliminar esa unidad. Entonces, para saber cuánto necesita llevar ella si quiere ingresar a 7 juegos, primero deberíamos tener... Debe de llevar Debe de llevar 450. 350 dólares. $350 debe de llevar Trinidad, porque estaríamos multiplicando 50 por 7 y en total daría $350 que debe llevar Trinidad para jugar, para ingresar a los 7 juegos que ella quiera. Bien, vamos a tener en este caso que el costo total va a ser igual a la suma de dos valores, ¿verdad? De ese costo fijo más un costo variable, que va a ser igual a la tarifa por el número de juegos. Así quedaría en términos generales nuestra expresión. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Costo total lo hemos llamado mediante la variable Y. Costo fijo son $100, más tarifa, su magnitud es 50, y por número de juegos lo hemos llamado X, ¿verdad? Allí tenemos una expresión que relaciona variable dependiente con independiente. Y ahora lo que tenemos que hacer es evaluar esa expresión en un valor de X igual a 7 juegos. Entonces, reemplazamos dentro de esa expresión el valor de 7 y calculamos esa cantidad. Con lo cual tenemos un total de $450 que ella necesita. Bien. Luego, para el literal B, para saber para cuántos juegos le alcanza a Joaquín, si tiene $600 ahorrados, podemos hacerlo de dos maneras. La primera forma va a ser tomar la expresión general y evaluarla, pero en este caso ya no en X. X es lo que nosotros deseamos conocer, para cuántos juegos le alcanza. Lo que vamos a reemplazar es en este valor de Y, el dinero que él tiene, esos $600. Y luego, si queremos determinar cuánto debe valer X, podemos ver esta expresión como una ecuación con estructura aditiva y multiplicativa. Y se puede determinar el valor de X. Será 600 menos 100 dividido para 50. Con lo cual tendremos el valor de X igual 10. Esa es una forma en la que se lo puede realizar. Solamente para mencionarles una de las utilidades que tienen las ecuaciones con estructura aditiva y multiplicativa que estuvimos estudiando en la segunda unidad. Y otra forma, con la forma que usted dio sería, el primero sería 100 más 50 por 8 que me daría 500. Así los demás, ¿no? ¿Verdad? Bien, y esta mediante una forma. Y otra forma sería ir probando valores. Si ya sabemos que aproximadamente con $450 le alcanza para 7 juegos, sabemos que él tiene $600, podemos ir probando con valores cercanos, ¿verdad? $12. Tenemos que probar con 8 juegos, con 9 juegos, con 10 juegos, hasta poder ir obteniendo un valor de 12. 12 juegos. 12. 12 juegos 12. se puede subir. 20, pero esos ¿A 10 $600, juegos? esos $600 también está sumado de entrada o sin entrada. Sí, es el total de dinero que él tiene disponible para utilizar. Sería 10 juegos, señorita. Por esa razón lo reemplazamos ahí. Solo se subiría entonces a 10 juegos. Si nosotros resolvemos esa ecuación, vamos a tener un valor de X igual a 10, resolviendo la ecuación. Quedaría que, simplemente para explicarles de forma rápida, tendríamos que X va a ser igual a la diferencia entre $600 menos 100, y luego todo eso lo dividimos para 50. A esa expresión llegaremos finalmente luego de resolver paso por paso la ecuación con estructura aditiva, multiplicativa, y tendremos que X es igual a 10. Esa es una forma de hacerlo, solamente para que sepamos que existen otros caminos. Otra forma de hacerlo era evaluando la expresión para distintos valores.
Si nosotros partimos de que con $450 le alcanza para 7 juegos, podemos saber que con más juegos irá incrementando ese valor. Y podemos ir probando hasta llegar a 600. 8 que saldría 500. Bien. El Y otro tomamos, 9 que sería 550. bien, y tomamos la misma expresión para ir evaluando. Pero en este caso el valor de Y lo vamos a seguir dejando como Y. Y lo vamos a ir calculando dependiendo de cuánto va valiendo X. Entonces Y en este caso va a ser igual a 100 más 50 por X. Entonces cuando X vale 7, tenemos que Y vale 450. Cuando X vale 8, Y toma el valor de 500. 500. Cuando X vale 9, 550. 550. Todavía no llegamos al valor de 600, ¿verdad? Seguimos aumentando. Para 10 juegos. A 10, 600 es el 600. valor. Correcto, ¿verdad? Y aquí identificamos que el dinero que él tiene, esos $600, le alcanzan para subirse a 10 juegos. ¿Qué es lo que se nos pregunta? Banco de entrada. ¿A cuántos juegos va a poder acceder $4. como máximo? Porque como mínimo puede acceder a 9, 8, 7 juegos y todos los que estén por debajo de 10. Bien, en el literal se nos pregunta, entre esos dos gráficos, ¿cuál de ellos podría representar mejor la relación entre la cantidad de veces que se ingresa un juego, o el número de juegos ingresados, y el costo total a pagar? Si nosotros sabemos que cuando nosotros construimos una tabla, estos pares de valores son pares ordenados, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberíamos analizar? Que estos pares ordenados que nosotros hemos determinado se encuentren en alguno de estos dos gráficos. Por ejemplo, un par ordenado 8 en X, 500 en Y. Otro par ordenado 9 en X, 550 en Y. Ubiquemos estos puntos y leamos cuáles son sus coordenadas. Sería el segundo gráfico. Sí, el segundo. Segundo gráfico. El segundo tiene todas las coordenadas. Segundo. El segundo. Correcto. Segundo. Si nos vamos a... Segundo, porque también está diciendo más el costo de la entrada, que sería $100 para arriba. Cambio no está Correcto, ¿verdad? considerando este 0. Correcto. Si evaluamos esta expresión en un valor de X igual a 0, se elimina todo este término y nos queda simplemente 100. El primer par ordenado sería 0 en X y 100 en Y, que es justamente este punto. Algo que el gráfico de acá no lo tiene. Este tiene un gráfico en punto de 0,0, pasa por el origen. ¿Y por qué sucede esto de aquí? Si nos damos cuenta, cuando nosotros mencionamos el tema de funciones de proporcionalidad directa y escribimos la forma general, Y es igual a M por X, dijimos que su gráfica representativa era una recta que cruzaba por el origen de coordenadas, ¿verdad? Pero en este caso existe una diferencia con la expresión, porque tiene un costo fijo. Ese es un valor que se le está adicionando a esa parte variable que relaciona la variable independiente con el coeficiente. Entonces, siempre que tengamos una expresión o una función de proporcionalidad directa, así como la suma de algo fijo más algo variable, nos vamos a encontrar con que su gráfica ya no va a cruzar por el origen de coordenadas, sino que siempre va a estar desplazada unas unidades en cuanto al eje. Sí. Bien. Correcto. Entonces, en este caso, el segundo gráfico. Y además de eso, en él podemos encontrar estas coordenadas. Las coordenadas 8 en X, 500 en Y. Aquí tenemos 8 en X, y nos vamos, aquí está el punto, 500 en Y. El otro gráfico, 7 en X, y en Y tenemos 450. 7 en X y en Y 450. Algo que en el otro gráfico no está. Cuando X vale 7, este gráfico Y vale 350. Cuando X vale 8, en este gráfico Y toma el valor de 400. Entonces, este no contiene a los pares ordenados de, que nosotros determinamos para este valor. Bien.
Ahora vamos a avanzar con el tercer ejercicio. Nos dice lo siguiente. El gráfico representa la distancia que recorre un vehículo en un tiempo determinado, viajando siempre a la misma velocidad. El literal A nos dice, es cierto que en 2 horas recorre 150 kilómetros. ¿En qué parte es posible leer esta información? El literal B nos dice, ¿qué distancia recorre en 4 horas? Marca el punto en el gráfico que permite obtener esta información. El literal C nos dice, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer 375 kilómetros? Marca el punto en el gráfico que permite obtener esta información. El literal D nos dice, completa la tabla con datos del gráfico y con otros que puedas calcular a partir de ellos, suponiendo que el vehículo sigue viajando a la misma velocidad. Bien. Bien, entonces en el literal A, que se nos pregunta, ¿es cierto que en 2 horas recorre 150 kilómetros y en qué parte podemos leer esa información? En la gráfica. Correcto, ¿verdad? Si leemos los ejes del gráfico, tenemos que en el eje horizontal representamos el tiempo en horas y en el eje vertical se está representando la distancia que recorre en kilómetros. Esas son las dos variables que estamos relacionando. Variable independiente, eje horizontal, variable dependiente, eje vertical. Ahí ya podemos tener una relación de proporcionalidad. Entonces, si queremos saber que en 2 horas cuánto recorre, nos situamos en el eje horizontal, en el valor de x igual a 2, que se encuentra aquí, ¿verdad? Y leemos su coordenada en el eje horizontal. ¿Cómo hacemos eso? Proyectamos desde el punto, x igual 2, hacia la gráfica, de forma perpendicular la línea. Cuando nos intersectamos con la gráfica, ahora ese punto lo vamos a proyectar en el otro eje, para leer la coordenada en y de ese punto. Entonces tenemos que cuando x igual a 2, es decir, en 2 horas, la distancia recorrida es igual a ¿cuánto? 150 Nosotros en kilómetros. nuestro archivo, ¿cómo lo podemos dibujar para ir haciendo la misma línea? Dígame. O sea, nosotros en nuestro archivo, ¿cómo le podemos dibujar así para ir haciendo las líneas como usted? Aquí en insertar formas, puedo usar una línea. Profesora, esto se sube. No, es para que ustedes lo vayan trabajando y tengan una guía, tengan apuntes y vayamos practicando. Y vayamos practicando, que es lo importante. Bien, entonces ahí leemos ese valor de y igual a 150. Bien, entonces la pregunta era, ¿es cierto que en 2 horas recorre 150 kilómetros? Sí, ¿verdad? ¿En qué parte es posible leer esa información? En el gráfico. En lo gráfico. Entonces, en el literal A, sí, en 2 horas recorre 150 kilómetros. En el gráfico se puede observar la información. Ahora vamos con el literal B. Nos dice, ¿qué distancia recorre en 4 horas? Marca el punto en el gráfico que permite leer esta información. Entonces, lo mismo que hemos hecho, pero ahora con un valor de x igual a 4. Nos situamos en el punto en el eje horizontal 4, lo proyectamos en el gráfico, ¿verdad? Ese es el punto. Aquí se encuentra el punto. Ahora vamos a leer la coordenada
en Y de ese punto. Lo que hacemos es proyectarlo hacia el eje vertical. Y tendríamos ese valor, ¿verdad? De 300. Entonces, ¿qué distancia recorre en 4 horas? En 4 horas, el vehículo recorre 300 kilómetros. Fíjense que marquemos el punto en el gráfico. Entonces, justamente ahí donde hemos proyectado esas dos líneas, aquí tenemos el punto. Bien. Luego el literal C nos dice, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer 375 kilómetros? Ya no nos está preguntando cuánto recorre, nos está preguntando cuánto tiempo se demora en hacer un recorrido. Entonces, ahora la información la tenemos que leer en el eje Y, donde tenemos las distancias. Y luego lo proyectamos y vemos a qué valor de horas corresponde. Entonces, nos tenemos que ubicar en el valor de Y igual a 375 kilómetros, ¿verdad? Se encuentra aquí, ¿verdad? Ahora este valor lo proyectamos hasta intersectarnos con esa recta del gráfico, hasta ahí. Y luego desde este punto lo proyectamos hacia el eje X. Y ahí vamos a tener cuántas horas corresponden a ese recorrido de 375 kilómetros. Y tenemos un valor de 5 horas. Y se nos pide que marquemos ese punto en el gráfico. El punto se encuentra ahí, sobre la línea. Entonces, literal C, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer 375 kilómetros? Tarda 5 horas. 5 horas. Correcto. 5 horas. Bien, y ahora se nos pide que completemos esta tabla. Complete la tabla con los datos del gráfico. Hay algunos que los podemos leer aquí hasta donde está hecho el gráfico. Hay otros que ya no están dentro de estos ejes, pero nosotros los podemos seguir calculando si determinamos el coeficiente de proporcionalidad entre estas magnitudes. Entonces, tenemos, para cuando el tiempo es igual a 1 hora, ¿cuánto va a ser la distancia recorrida? 75. 75. 75, ¿verdad? Cuando el tiempo es igual a 3 horas, 225. 225. 225. Cuando el tiempo es igual a 5 horas, 175. 175. 375. Luego, cuando la distancia es de 450 kilómetros, ¿cuántas horas? 6 horas. 6 6. horas. 6, ¿verdad? 6 horas. Cuando la distancia es de 525, 7 horas. 7. 7, ¿verdad? Y el de 750 ya no lo podemos 9 leer horas. en el gráfico. 9. 9 horas. 9. 8 horas. 9 horas. Bien, nosotros no tenemos más información en el gráfico para seguir leyéndolo, ¿verdad? Pero podemos construir la expresión. Podemos decir lo siguiente. Como sabemos que es de proporcionalidad directa, podemos decir si en 7 horas se recorren 525 kilómetros, entonces, ¿en cuántas horas se podrán recorrer 750 kilómetros? 9 horas. 8. Y tendremos que va a ser igual a 7 por 750 dividido para 525, ¿verdad? Porque sabemos que es una relación de proporcionalidad directa. Entonces, ¿cuántas horas tendremos? 10 horas. 10 horas. Correcto, ¿verdad? 10 horas. Entonces, esta es una de las aplicaciones más útiles de las funciones. Nos permite
seguir extendiéndonos con valores que ya no se los observan en un gráfico y que tampoco tenemos una función o una expresión que los defina. Pero nosotros ya hemos aprendido a relacionar la información. Vemos que es un gráfico de proporcionalidad directa, entonces todos los demás valores los podemos seguir calculando de esa forma, utilizando lo que ya tenemos, utilizando esa misma relación de proporcionalidad y seguimos calculando todos los valores que queramos. Dígame. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido negativa la proporcionalidad? Si hubiera sido negativo, ¿qué valor? No, por ejemplo, ese ejercicio, imaginemos que es negativo. ¿Cómo haríamos si no sigue la tabla? Ya, imaginémonos que son otras magnitudes, porque el tiempo nunca es negativo. Si nosotros tuviéramos valores negativos, seguimos haciendo la misma relación de proporcionalidad. Si, por ejemplo, el gráfico se extendiera hasta el tercer cuadrante, para acá, no hay ningún problema. Lo único que seguimos haciendo es leyendo los valores en el eje de las X, pero los valores negativos, y los valores en el eje de las Y, pero los valores negativos. Y seguimos planteando las mismas relaciones de proporcionalidad. Solamente que ahora los tenemos siempre que cuando tengamos la recta, por ejemplo, hasta acá, proyectamos el punto en X sobre este eje y el punto en Y en el eje, pero extendido en la parte negativa. Es el mismo procedimiento. Bien. Ok, entonces esta es otra aplicación más que le podemos encontrar a las funciones de proporcionalidad directa. Nos permiten determinar más cantidades desconocidas, ya sea a partir de un gráfico, ya sea a partir de una tabla, de una expresión, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, o nosotros construir la expresión, ¿verdad? Entonces, en este punto ya debemos ser capaces de realizar todos estos procesos, de poder conectar, de identificar variables, de construir expresiones algebraicas, es decir, la fórmula de una función, de evaluar esas funciones para elaborar una tabla de valores, de representar esa tabla mediante un gráfico y todo el proceso inverso también. A partir de un gráfico, construir una tabla, o a partir de un gráfico leer valores, e incluso llegar a construir la expresión algebraica de esa función. Nosotros podemos, en este caso, calcular cuál es esa función. Podemos decir que si el tiempo es X y la distancia es Y es igual a un coeficiente M por X, y podemos calcular cuánto es ese coeficiente M. Y podemos ver en cuanto a la magnitud con la cual se van incrementando estas cantidades. Y podemos usar esa función para evaluarla en cualquier valor de X que nosotros deseemos. Esa sería otra forma también de resolver este problema. Bien. Ok, entonces por hoy nos vamos a quedar hasta aquí, vamos a concluir. En la siguiente clase vamos a estar repasando asimismo ejercicios de interpretación de gráficos, pero de proporcionalidad inversa. Y nos vemos aquí en la clase del día lunes, dado que, como les mencionaba, el día viernes es feriado, no vamos a tener asistencia. Entonces, les deseo que tengan un buen fin de semana y nos vemos Muy el día bien, viernes. un fin de semana. Pasen bien. Chao, señor. Chao.